buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 20 de febrero del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Jueces, capítulo 11, versículos 12 al 40. Jueces 11, 12 al 40. Bueno, esta historia que tenemos en la lectura de hoy es una historia muy compleja, eh, digámoslo, analizada desde muchos puntos de vista, eh, y hace parte de otras historias que tiene este libro de Jueces. Acordémonos que cuando lo analizamos espiritualmente, el libro de los Jueces es como una especie de montaña rusa espiritual donde tenemos subidas y bajadas, bajadas estrepitosas, eh, lastimosamente, donde se evidencia mucho la decadencia espiritual y moral que está experimentando el pueblo de Israel, pero también otros momentos altos donde gracias a aquellos hombres y mujeres, caudillos, jueces, líderes, que el Señor fue levantando, pues llevaron también a la nación a momentos de la mano del Señor exitosos. Este caso de Jefté es un caso fuerte que se ha querido tratar de, digámoslo, de suavizar un poco, de atenuar un poco, pero está escrito, llama mucho la atención y muchos se han preguntado por qué se permitió que se quedara en el canon bíblico esta historia. Y pues es algo, la respuesta sencilla es pues mostrarnos la Biblia no quiere mostrarnos superhombres o supermujeres, sino que nos quiere hablar de un super Dios. Y por eso la Biblia no oculta de ninguna manera los fallos de los seres humanos, porque pues eso somos, ¿sí? Y el equivocarnos está en el, digámoslo, en el presupuesto ser humano, pero también la posibilidad y la capacidad de arrepentirnos y de mejorar de la mano del Señor. Jefté es una historia un poco triste, empieza en el capítulo 11. Es un hombre de Galaad, habitaba en la zona de Galaad, y, y su padre, él es fruto nacido de una mujer prostituta, y su padre pues lo trajo a vivir con sus demás hijos. Pero al momento en que el padre de Jefté muere, pues sus hermanos lo rechazan porque no es hijo de su madre, porque su origen es otro. Entonces vemos que Jefté tuvo que haber tenido una vida que generó ciertos vacíos, complejos, temores e inseguridades. Jefté es echado de su casa por esta razón, y Jefté se va a morar a los límites de la Tierra Santa, fuera de la Tierra Santa, seguramente a morar con personas fuera de Israel. Bueno, acordémonos que no había una unidad nacional, ¿sí? Eh, el culto no tenía la importancia que había tenido en épocas de Moisés o Josué, o que iría a tener en tiempos posteriores con Samuel o con el mismo David, y había mucha ignorancia. Hemos leído que era una generación que no conocía al Señor, que era una generación que no había visto y había olvidado los hechos prodigiosos que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Era una generación que tenía un corazón inclinado lastimosamente a la maldad. Y en todo este contexto aparece este personaje Jefté. Entonces, imagínense un hombre echado de su casa, rechazado por su origen, viene a morar en un lugar ajeno a Israel. O sea, si el mismo Israel estaba en una decadencia moral y espiritual, ahora imagínense fuera de los límites de Israel. También hay que tener en cuenta algo, y yo trataba de hacerme una imagen mental. Claro, porque cuando uno lee la Biblia, uno se imagina como que
casi todo el mundo, que todo el mundo conocía al Señor, ¿sí? Y que todo el mundo conocía las leyes, las instrucciones, pero trataba de entenderlo a nuestra época en que mucha gente dice ser, por ejemplo, creyente, dice ser cristiana, pero nunca ha cogido una Biblia en su mano, nunca la ha leído, no tiene ni idea qué es la Biblia, no tiene ni idea qué principios, qué parámetros, qué leyes, qué instrucciones están en la Sagrada Escritura, pero se dicen ser cristianos o creyentes y es más bien como un tema de tradiciones, ¿sí? Mis papás fueron cristianos o católicos, hablo de cristianismo en todo el término general de la palabra, pero no hay una relación especial, no hay una cercanía especial con el Señor, ¿sí? Entonces, tanto así que en esas tradiciones le atribuimos a la Biblia palabras que no tiene o negamos palabras que sí tiene la Escritura. De nuevo, por falta de conocimiento, ¿sí? La verdad es que durante mucho tiempo la cristiandad no promovió la lectura, el estudio, la memorización y la meditación en la Biblia durante muchos, muchos años. Y, y aunque muchos se digan ser creyentes, pues de verdad están ausentes de una relación personal con el Señor. Sí, hay una idea del Padre, hay una idea del Hijo, hay una idea del Espíritu Santo. De hecho, muchas personas que ni oran ni procuran una vida que le fuera agradable al Señor, invocan al Espíritu del Señor en ciertos momentos, en momentos de dificultad o de necesidad, invocan al Señor, tal vez incluso de manera equivocada, ¿sí? Por falta de conocimiento y el conocimiento sí se da a través de la relación, ¿sí? Entonces, eso vemos en Jefté, eso vemos en la época de los jueces, de que tal vez había un conocimiento genérico, vago, eh, del Señor, digámoslo, en conceptos, este es del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que nos sacó de Egipto, el Dios que en el desierto nos dio la ley, el Dios de nuestros ancestros, ¿sí? Pero no hay una cercanía en sí. Jefté entonces había sido rechazado, seguramente en este rechazo hubo humillación, hubo dolor, hubo frustración, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Esa sensación de rechazo, pues a nadie le gusta, genera miedos, complejos, genera inseguridad, genera bueno, tantas cosas negativas, pero en un momento cuando el pueblo de Galaad experimenta de nuevo un enemigo, en este caso va a ser eh, los madianitas de nuevo, eh, los hermanos y la familia de Jefté, los habitantes de Galaad, perdón, los moabitas, en este caso eran los moabitas, vienen a buscar a Jefté, ¿sí? Eh, y le piden a Jefté que venga y que los ayude a liberarse de esta presión. Jefté en el versículo 7, capítulo 11, 7 les contesta, y si ustedes no me aborrecieron a mí, no me echaron de la casa de mi padre, porque pues ahora vienen a mí cuando están en aflicción. O sea, ¿cómo estarían pues, cómo estaría de complicada la cosa que buscaron a aquel que habían repudiado y le dicen, bueno, precisamente por eso es que volvemos a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté les contesta, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y el Señor los entregara delante de mí, amonitas, seré yo vuestro caudillo, vuestro jefe, vuestro líder. Y los ancianos de Galaad le contestaron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. ¿Qué hace Jefté? Bueno, ahora imagínense, generalmente una persona que ha sido rechazada por X o Y razón, en los escenarios o en los contextos que usted quiera, va a tratar de eh, generar aceptación, ¿sí? Y tristemente muchas personas que han sido rechazadas y que experimentan esa sensación de rechazo, en su faltante y en su vacío van a tratar de ser agradables
incluso en cosas que a ellos no les puede agradar, pero tratan de encajar, ¿sí? Cuando alguien ha sido rechazado, cuando alguien ha sido marginado, pues en una necesidad, porque es una necesidad del ser humano de hacer parte de, nosotros fuimos creados para vivir en sociedad, para compartir con otros seres humanos, para tener un papel en la sociedad. Y estas personas, y lo vemos en gente, al ser marginado, rechazado, pues cuando tiene una oportunidad va a tratar de encajar, ¿sí? Y cueste lo que le cueste, es una oportunidad, lo ve como una oportunidad. De incluso, aquí veo una oportunidad, incluso, además, no solo de encajar, sino de liderar, ¿sí? Dice, vas a ser nuestro jefe, vas a ser quien lidere esta causa, estarás delante de nosotros. O sea, te mandamos para atrás, pero ahora tienes la oportunidad de estar adelante. Él lo ve como una gran oportunidad y trata de hacerlo primero de manera diplomática. Entonces, el primer paso que da Jefté es intentar llegar a unas negociaciones con estos pueblos que los están atacando y no, pues no lo logra. Estos pueblos están en una postura completamente hostil y pues Jefté no tiene otra opción que enfrentarlo, ¿sí? Ahora, aquí hay un tema, y ya les dije, no necesariamente todos los personajes que estén en la Biblia tenían una profunda relación con el Señor, ¿sí? No necesariamente todos conocían a profundidad al Señor, y es en serio que es una necesidad que nosotros tenemos de conocer al Señor. Y no hay manera de conocerlo si no le buscamos a través de nuestra adoración, intercesión, a través de nuestra adoración y a través de no solo la lectura, sino también el estudio de la escritura, porque el conocimiento sí del Señor se fundamenta en empezar a caminar con Él. Y Jefté desde lo mucho que ignoraba, ¿sí? En su afán y en su necesidad, pues hace un voto con el Señor, ¿sí? Él le hace una promesa. Y aquí vemos el gran error de Jefté, ¿sí? La ligereza, la imprudencia en las palabras, en las acciones, en las decisiones que lo llevan a una tragedia. Lo que va a pasar con Jefté es una tragedia. Jefté entonces tiene que enfrentar estos pueblos, ya no tiene salida y en su ligereza, miren lo que dice el versículo 29. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto al Señor, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Algunos han querido decir que esto es como una, pues que no es literal, que esto es como una especie de metáfora que está usando el Jefté o la Biblia, pero claramente él dice, cualquiera que salga a mi encuentro se está refiriendo a una persona, ¿sí? Imagínense el voto tan terrible que está haciendo Jefté, sacrificar en holocausto. La expresión holocausto hace referencia a una ofrenda encendida, ¿sí? El holocausto, la característica del holocausto es que es quemado. Ese es por eso cuando se habla del holocausto nazi a los judíos, es porque a ellos los quemaban, ¿sí? Es muy cruel. Y este Jefté, en la ligereza de sus palabras, en la ligereza de sus acciones, pues hace este voto. En el desespero. Esto también demuestra la falta de fe, de conocimiento, de confianza en el Señor, porque pues si el Señor lo había, y dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él, o sea, de alguna manera el Señor estaba respaldando esta liberación, pues él no tenía que acudir a estos votos innecesarios. Esos votos innecesarios son eh, resultado del desconocimiento del Señor y resultado de un desespero y falta de confianza en el Señor. Aquí vemos en contraste lo que es el prudente y el imprudente, ¿sí? ¿Cómo actuó imprudentemente Jefté? Bueno, con ligereza, un poco impetuoso,
reactivo y se apresura eh, con sus palabras, ¿sí? Hay una advertencia en Eclesiastés 5 que advierte que, pues, que si nosotros le hacemos un voto al Señor o nos comprometemos con el Señor, pues tenemos que cumplirle, ¿sí? Dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumpla. O sea, cuando usted le dice al Señor que va a hacer algo, es mejor que lo haga. Pero, pero es mejor entonces, si dice el mismo Eclesiastés, pues es mejor que no prometa nada que no puede cumplir. Jefté cumple, ¿sí? El problema es que Jefté sí cumple. Jefté se compromete que el primero que salga a su encuentro lo va a sacrificar en holocausto y él sí va a cumplir y obviamente es un voto terrible. ¿Sí? La historia cuenta más adelante en el versículo 34 que cuando el Señor le dio la victoria efectivamente a Jefté y en el 34 dice cuando volvió Jefté a Mizpa a su casa, he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor y no podré retractarme. Increíble, ¿sí? Algunos dicen que no, que el voto era que ella nunca se casaría, porque ella le va a pedir a él que le deje llorar su virginidad, pero literalmente la Biblia está hablando que la ofrecería en holocausto, ¿sí? Y ella lloraría su virginidad porque muere virgen, porque ella no puede casarse por el voto de su padre. Triste, es una triste y lamentable historia. ¿Qué nos tiene que enseñar? Primero que hay que conocer y entender muy bien al Señor. Cuando Nadab y Abiú, hijos de Aarón, dice que ellos entraron al santuario, la Biblia deja entrever que posiblemente ellos estaban ebrios, porque después de lo que pasa con Nadab y Abiú, dice la Biblia que era prohibido que tomaran sidra al momento del servicio en el tabernáculo, o sea que por algo lo está diciendo y algunos comentaristas dicen que es muy posible que Nadab y Abiú estuvieran tomados, ¿sí? Alicorados, pero Nadab y Abiú cometieron una falta y fue ofrecer algo que el Señor no les había pedido. ¿Qué puede motivar esto? Mire, en el caso de Jefté lo motivó el miedo, el desafío, el compromiso, la inseguridad, la falta de conocimiento del Señor y se apresura a actuar, ¿sí? A hacer algo que el Señor no le había pedido. En un material de autoridad espiritual Watchman Nee, se llama, es un escritor chino cristiano, él explica que yo no debo ofrecerle que el servicio empieza en el Señor, o sea, que todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, pues él lo determina. Ahora, yo no tengo que estarme inventando cosas para el Señor, ¿sí? Porque yo no tengo la capacidad de, de hacer algo. Digamos que yo me inventé algo que el Señor necesite. Los planes del Señor son perfectos, los propósitos del Señor son perfectos. Yo debo, que ya es un trabajo enorme, yo debo limitarme a hacer lo que el Señor pida, lo que el Señor quiere. Es un trabajo muy complejo. Escuche, entienda, tenga claridad entonces de lo que el Señor quiere. Pero entonces nosotros perdemos más el tiempo tratando de inventar, de hacer cosas que creemos que le agradan y no invertimos el tiempo en detenernos a escuchar lo que el Señor quiere. ¿Sí? Esa ligereza en querer hacer lo bueno, pero sin estar seguros qué es lo que el Señor quiera que se haga, pues es lo que le pasó a personas como Jefté, como Nadab y Abiú, que se apresuraron, que creían que estaban haciendo algo agradable al Señor y estaban haciendo algo completamente contrario y doloroso, que traería consecuencias nefastas en los dos ejemplos que les estoy compartiendo. Por eso la Biblia nos dice que el sentido que debemos desarrollar delante del Señor es el oído, lo que cité ahora en Eclesiastés 5. Cuando vayas ante el altar del Señor a su santuario,
tienes que ir más presto a escuchar que a hablar, ¿sí? Porque en la ligereza de las palabras hay muchos errores. Nosotros debemos dedicar más tiempo a meditar en la escritura, a tratar de escuchar la voz del Señor, que en las oraciones nosotros, pues en vez de comprometernos, a veces asumimos votos, compromisos que no vamos a cumplir, ¿sí? Entonces, terminamos o quedándole mal al Señor o cumpliendo cosas que Él no quería. Señor, si tú me das esto, entonces yo hago esto. Yo he escuchado tantas promesas en el tiempo que le he servido al Señor, que cuando yo escucho me asombra, porque ¿quién soy yo para, digamos, para amarrar al Señor con mis palabras? Más bien, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En eso, David nos da el gran ejemplo de la prudencia. Dice la Biblia que David se conducía con prudencia. ¿Y por qué la Biblia habla que David se conducía con prudencia? Porque en cada acto, o en muchos que están en la Biblia, cuando David pensaba hacer algo, lo primero que hacía era consultar al Señor. Señor, ¿hago esto o aquello? ¿Voy o me quedo? ¿Entro o salgo? ¿Sí? ¿Ataco con tantos o son menos? Siempre estaba consultando al Señor qué hacer. Ahí está la prudencia, porque el prudente piensa, porque el prudente calcula, porque el prudente prevé, porque el prudente se prepara. El Señor dice en el Evangelio, cuando un hombre quiere construir una torre, primero se sienta, calcula los gastos y mira si puede enfrentar estos gastos y dice, es mejor pues que calcule y si no lo puede hacer, no lo haga y no que inicie y quede a la mitad del trabajo. Dice, cualquier hombre o rey que va a salir a la guerra, primero calcula si tiene los recursos para enfrentar el enemigo. Hay que sentarse. El prudente es un poco más lento, es un poco más metódico, porque hasta que no escuche la voz del Señor en ese paso, no lo da. Y es mejor consultar al Señor antes de, y no luego gritarle al Señor que lo ayude cuando ha metido la cabeza por donde no podía sacar el cuerpo. Lastimosamente, Jefté, eh, en su conocimiento efímero del Señor, eh, tiene que cumplir el voto, ¿sí? Eh, Primero, el Señor no le pidió eso. Segundo, el Señor había puesto su espíritu sobre él, eso era suficiente. No tenía, fue un voto innecesario, fue una palabra tirada, como dicen, es un tiro que se pegó en el pie el mismo Jefté. Por eso es el oído, y el oído nos tiene que orientar, el oído nos tiene que permitir ser mucho más prudentes en las palabras de verdad, que la boca nos hace equivocar bastante, porque como dice el mismo Santiago, la lengua nadie la puede controlar, y si alguien controla la lengua, controlará todo su cuerpo. Y eso, si usted lo analiza en la experiencia de su vida, cuando abrimos la boca, y le damos como decimos nosotros, pedala las palabras, ya nada detiene la boca, empezamos a hablar cosas que no son verdad, que no venían del corazón del Señor. Empezamos o a asumir compromisos que no debíamos asumir, o empezamos a decir cosas que de verdad no son sensatas y sabias. La gran lección de la vida de Jefté es a ser más prudentes. De nuevo, escuchemos más, hablemos menos, pensemos mejor, conozcamos más al Señor. Y yo creo que si entendiéramos y pudiéramos discernir lo que el Señor quiere de mí, pues podríamos conducir con mucha más seguridad, y no con el miedo de habernos involucrado en cosas que primero el Señor no quería y segundo, pues que si nos comprometimos hay que cumplirle, eso dice la Biblia. Y, y bueno, que sea esta la oportunidad también a través de nuestra oración pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría y que si por alguna razón, por ignorancia, por imprudencia, por necesidad, nos comprometimos a algo que no cumplimos o nos comprometimos a algo que el cumplimiento nos genera dolor, pues esta es la oportunidad de pedirle al Señor que nos perdone, que nos ayude,
y que en verdad nos ayude a invertir mejor el tiempo en conocer y entender su voluntad y no en inventar cosas que Él no quiere ni espera de nosotros. ¿Qué nos motiva, Señor, a veces esto? La culpa. Cuando nos sentimos culpables, cuando sentimos que hicimos algo en contra tuya o no hemos hecho lo suficiente. A veces, Señor, equivocadamente no sabemos enfocar nuestra gratitud o la sensación de haberte ofendido y empezamos a hacer cosas que tú no quieres, que tú no pediste. Yo te pido que nos des la oportunidad más bien de conocerte, de establecer una relación personal, profunda, permanente contigo. En esa relación, Señor, conocer tus pensamientos, conocer tu voluntad. Y al conocer tu voluntad, Señor, que mi corazón se rinda ante ti y que en verdad yo pueda ser dirigido conforme a tus planes y propósitos. Yo quiero agradarte, Señor, y no quiero hacer nada que no venga de tu corazón. Yo no tengo nada que ofrecerte, Señor. Por más que intente, que quiera, eh, yo no tengo, Señor, ni tiempo, ni recursos materiales, ni capacidades humanas para, para agradarte, pero estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides. Estoy dispuesto a actuar como tú quieras, a moverme, Señor, en el escenario y como tú quieras que lo haga. Quiero agradarte y quiero llenar tu altar, Señor, de mi olor fragante, pero sé que el servicio empieza precisamente en ti. Ayúdame entonces a ser más pausado y a invertir mejor el tiempo en escuchar tu voz para saber qué esperas de mí y no inventarme cosas que tú no pides, que tú no demandas, que tú no esperas, que como en el caso de Jefté, Señor, le trajo una tragedia absoluta a su familia. Dígale, Señor, enséñame prudencia, ayúdame a ser prudente. Que en los momentos de desespero, en vez de comprometerme apresurada y neciamente, más bien te busque, me humille y te pida dirección, Señor. Eso es más sensato. Pedir dirección. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? ¿Qué camino emprendo? ¿Qué puerta abro? ¿Qué puerta cierro, Señor? Antes de comprometerme a cosas que ni me van a convenir a mí, ni te van a glorificar a ti. Señor, enséñanos sabiduría a ver en estos ejemplos que dejaste en la Biblia para que todos aprendamos sensatez y prudencia. Cuida, por favor, mis oídos, que mis oídos disciernan tu voz, elijan tu voz, Señor, pero que también a través de mis oídos mi fe se fortalezca y crezca. Gracias por este día que comenzamos, que encomendamos a ti. Te pedimos que guardes nuestras entradas, nuestras salidas. Te pedimos que bendigas nuestras obras y que nos permitas en todo conocer, ver y hacer tu santa voluntad. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.